A continuación vamos a dedicarle un vídeo a la apertura Zukertort, que forma parte del repertorio que sugiero en el curso. Y se da tras D4 de blancas jugada 1, D5, caballo F3 haremos contra D5, caballo F6 y E3. Decir que todavía no estamos en la Zukertort, porque la Zukertort se caracteriza por desarrollar el alfil en D3 y el peón terminará yendo a B3 y el segundo alfil se fianchetará, ¿no? De manera que, bueno, aquí hay posible confusión con la apertura Koye, en la que el alfil sale por D3 pero no se produce el fiancheto. Sin embargo, tras E3, bueno, todavía no tiene un nombre claro, ¿verdad? Pero tras E6, que no es por supuesto única, en este vídeo que pretendo hacer un resumen de cosas que os podéis encontrar en el curso, la otra gran jugada, hay muchas, ¿no? Pero la otra gran jugada es C5 y bueno, también nos podemos encontrar con alfil F5, por cierto, que quizá no sería de las grandes y por mi experiencia no la juegan tanto, pero también haré una pequeña mención ahora. Pero empezar por E6, yo creo, ¿no? E6, alfil D3, C5, C5 por supuesto la puede el negro retardar, todo lo que desee, ¿no? Pero terminan haciéndola y ya nos preguntan al alfil, ¿no? Si nos vamos a dejar expulsar. Y no vamos a hacerlo porque vamos a jugar B3 con 1, la idea de evitar dicho C4, y 2, la casilla B2 queda disponible para el alfil en un esquema, entiendo yo, muy armónico, ¿no? Vale, bueno, mencionar que la Cole, que era otro jugador, ahora explicaré quién era Zuckerberg, ¿no? Pero Cole abogaba por jugar C3 o popularizó jugar C3, ¿no? De manera que el C4 ya no nos preocupa porque el alfil no tiene que ir pasivo a E2, sino que se puede esconder muy bien en C2 y el blanco, bueno, el alfil mantiene una buena diagonal y el blanco puede preparar E4. Pero este alfil, bueno, no queda claro qué hacer con él, ¿no? En cambio, en la Zukertort, B3 sí que queda claro qué vamos a hacer con él, ¿no? Salvo alguna excepción muy extraña, lo vamos a fianchetar, vamos a sacar el caballo por D2 y enroque corto, ¿no? Este esquema, y a partir de ahí, en función de lo que haga el negro, ¿no? Y bueno, el curso va de eso, ¿no? De explicar más o menos contra cada esquema, que, bueno, he querido ser muy exhaustivo, y creo que no me he dejado nada, ¿no? Es decir, he analizado, bueno, esquemas donde el caballo sale por C6 y el alfil por E7. Esquemas con el caballo por C6 y el alfil por D6. Que, bueno, no transponen, tienen peculiaridades diferentes. Luego he analizado esquemas que el caballo saliera por D7, que tiene alguna virtud, como por ejemplo que puede retomar en C5 si el blanco come, con el caballo, ¿no? Y dentro de caballo de D7 que el alfil salga por un 7 o por el otro, ¿no? Por E7 o por D6, ¿no? Y bueno, creo que hemos conseguido el objetivo, ¿no? Contra cada esquema más o menos lógico del negro, saber qué debemos hacer. Y aquí en este resumen hablaré de un par de ellos, ¿no? Caballo C6, que por mi experiencia es la más popular. Sacarlo por D7 es como más, no sé, sutil, ¿no? Y no sé, una vez haces C5 parece como más natural sacarlo por C6. Enroque. Y dos cosas quiero mencionar aquí, ¿no? La salida del alfil por D6. Bueno, mencionar que mi sueño hubiera sido que sacarlo por D6 o por E7 fuera lo mismo. Sueño entre comillas, ¿no? Para, para trabajar menos, ¿no? Como autor del curso. Que traspusieran, ¿no? Porque contra el alfil D6, alfil B2, enroque, mi recomendación es comer, ¿no? Y tras comer caballo B2, ¿no? Y hacer, bueno,
iba a decir montar una batería, no sería la palabra, pero bueno, que las diagonales de los alfiles ya apuntan muy bien hacia el enroque enemigo. Ahora lo explico mejor, pero uno de los muchos descubrimientos que he hecho en el curso es que alfil E7 no es lo mismo. Bueno, pongamos que intercalamos alfil B2 y enroque y ahora comemos pensando que nos comerán y será lo mismo. Resulta que el negro dispone de caballo de 7 y la idea del negro es comer pero con el caballo y no lo podemos evitar. Y este alfil eventualmente llevarlo aquí para neutralizar el alfil nuestro de B2. Y resulta que el negro se queda muy bien aquí, nos iguala sin demasiados problemas y no queremos eso, ¿no? Entonces el esquema con alfil E7 hay que tratarlo de otra manera, empezando con caballo de 2, pero en lugar de empezando con caballo B2. Pero bueno, esto lo comentaremos en el curso y lo que quería tratar aquí es alfil de 6. Alfil de 6, que también es lógico que nos la hagan. A mí, bueno, mi experiencia no es súper larga de años, pero empiezo a tener algo de experiencia porque llevo unos meses con este curso y mientras lo estudio, lo juego también, ¿no? Y mi experiencia me dice que sí, que suelen desarrollar el alfil mayoritariamente por D6 y no por E7. Y el caballo por C6 y no por D7 también. Al menos lo hacen más, ¿no? Alfil B2, enroque, como decía, comemos, come, porque claro, le estamos atacando al alfil, no puede hacer caballo de 7 como en la línea de alfil E7, ¿no? Debe comer caballo de 2. Vale, y aquí B6 parece la más natural porque en estas posiciones este alfil está deseando desarrollarse. Alfil en D7 está pasivo, no va a ninguna parte, y en B7 influye más, aunque de manera un poco indirecta, pero influye más sobre la casilla central E4, ¿no? Entonces, bueno, jugar con alfil B7 es muy natural. Y bueno, descubrimiento que he hecho aquí, la importancia de la jugada A3. Y si os fijáis, la estoy intentando retardar. Mucha gente la hace muy rápido, ¿no? Por ejemplo, no sé, aquí. Mucha gente la hace aquí, por ejemplo, ¿no? A3, para que no haya caballo B4, ¿no? Y se puede hacer, por supuesto, ¿eh? Pero tras analizarlo bien, comer y caballo aquí, caballo B4 no nos debe preocupar porque nos vamos y como la jugada A3 estaba a punto de deciros lo importante que es y lo buena que es y tal, aquí la haremos con ganancia de tiempo sobre el caballo. Y el alfil siempre podrá volver, o sea que perder tiempos desde luego que no perdemos, ¿no? Entonces, a donde quería llegar es a que tras B6, A3, jugada que plantea B4 y es muy molesta para el negro. Ahora os explico por qué. Es muy molesta porque si tú juegas alfil, si lo ignoras, ¿no? El B4 y haces alfil B7, tras B4, ¿dónde pones el alfil? Resulta que las dos retiradas naturales tienen algún inconveniente, ¿no? Por ejemplo, alfil E7, ¿qué inconveniente tiene? Bueno, es la más sólida de las dos. Refuerza el caballo de manera que cuando quieras mover la dama, presuntamente a C7, ¿no? No tendrás que temer alfil por F6, ¿verdad? Esto sí, pero también le quita la casilla de 7 a la dama. Ir a C7, aunque lo he dicho así muy alegremente, no es la casilla ideal, porque la columna C se va a abrir con C4 y torre C1, y la dama en C7 no queda bien, ¿no? De hecho, aquí hacemos C4 rápidamente, bueno, buscando actividad y sobre todo decirle a la dama, oye, ¿dónde vas a ir, no? Porque en C7 vas a quedar mal, mientras que la dama blanca, esta es la gran virtud que en estas posiciones me gusta destacar, ¿no? Que la dama blanca tiene opciones buenas, ¿no? Dama E2, como mínimo, dama E2 es algo que la equivalente del negro que sería E7 ya no la tiene, ¿no? Y si haces dama E2 y colocas las torres en C1 y D1, tienes una posición súper armónica donde su dama va a estar incómoda si se queda en la columna D o si se va a la columna C, ¿no?
También hay ocasiones que la dama sale por otros sitios, como, bueno, como C2 o B3, pero lo iremos mencionando sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, E2 es una casilla que no falla nunca. Por ejemplo, torre C8, y una vez observas que la dama va a tener que ir a C7, y bueno, y también que te está diciendo que dama C2 no la hagas porque la dama que quedaría mal sería la tuya, lo lógico es hacer dama E2, ¿no? Y ahora ya torre D1 mirando a la dama y torre C1 mirándola si va a C7, ¿no? ¿Qué pasa? Que es bastante natural por parte del negro esconder la dama en C7 y cuando sea molestada con torre C1 esconderla en B8, ¿no? Pero bueno, descubrimiento que he hecho aquí es que tú puedes comer, cuando quieras en realidad, podrías hacer torre C1 primero, pero vamos a comer. No quiere que le quede el peón débil en D5. Normalmente comer de peón es mala señal. Cuando tienes un alfil en B7 que choca, ¿no?, contra dicho peón, no es tanto que sea débil, de que te lo vayas a comer, pero le genera un alfil muy pasivo en B7, ¿no? A sumar a que, bueno, la dama está tirando a mal, ¿verdad? Ya tiene el blanco un par de cosas sobre las que empezar a trabajar, ¿no? Tiene mejores alfiles, mejor estructura. En fin, que la natural es comer de caballo. Torre C1, amenazamos B5 con ganancia de pieza por la clavada. Esconde la dama en B8. Y bueno, mi descubrimiento es que a menudo cuando se produce este cambio en el centro y el caballo desaparece de F6, queda el enroque del negro un poco vacío de defensores. Y la jugada caballo 4 suele ser el preludio de ataques muy interesantes, ¿no?, basados en la fuerza de estos alfiles, pero también la intervención de los caballos, ¿no? Un ejemplo sería torre de 8, que parece una jugada muy normal, pero es un error, porque debilita el peón de F7, ¿no?, que no parece débil ahora mismo, pero pues B5, jugada muy enérgica, el caballo se tiene que descentralizar, está, en fin, sólido en A5, pero muy lejos del centro, y los ataques suelen funcionar cuando tienes mayor dominio central o mejores piezas mejor colocadas apuntando al centro, ¿no? Y en este caso lo cumplen todas y encima la jugada caballo G5 prácticamente gana, ¿no? Porque, bueno, hay muchos problemas en F7 y en H7 y sobre todo la dama, ¿no?, que cuando aparezca en H5 toca ambos peones, ¿no?, el de F7 y el de H7. Bueno, lo analizo en el curso con más detalle, pero H6, que parece normal y parecería que el caballo debe irse, resulta que no, que se sacrifica. Y la ausencia de piezas defensoras, porque no lo he dicho, pero la dama negra está muy lejos de poder ayudar en la defensa, más el caballo de A5 también muy lejos, hace que este ataque sea definitivo, ¿no? Bueno, lo alargo un poco más, pero el tema es que si se esconde con el rey, bueno, G6 pierde, porque hay un jaque aquí y entra para comunicar el alfil con el peón de G6, y entra todo el mundo aquí a atacar, ¿no? Dama por, aquí. Este ataque es muy típico, ¿no? Jaque y mate, ¿no? Entra todo el mundo. G6 no funciona, pero bueno, las retiradas de rey tampoco, ¿eh? Rey G8, rey F8, viene dama G6 a ambas. Por ejemplo, rey F8 para tener, no sé, una posible huida futura. No soluciona nada porque tras dama G6 hay un ataque furibundo sobre el peón de G7. Y bueno, las negras no tienen defensa, ¿no? Por ejemplo, E5 para intentar taponar la diagonal, torre por, para, bueno, si come de dama, comemos en E5. Primera de torre, es para que no nos haga un torre por C1 y nos desvíe una pieza, y hará F4. Y el ataque es definitivo, ¿no? Se está abriendo la columna F contra el rey. Bueno, la amenaza directa también es alfil por, que tocaría la dama y tocaría este peón, pero F por jaque también es brutal. Bueno, no hay defensa y es lógico que así sea, ¿no?, con las piezas negras tan desplazadas, ¿no? ¿De dónde venía esto? Bueno, de este A3, que quería destacarlo como una jugada un poco estrella de la variante, y
Y sorprendente para mí cuando empecé a estudiar estas posiciones, que no, como que no era consciente de lo fuerte que era, ¿no? Otro ejemplo sería alfil B7, B4, que el alfil no lo esconda en E7, sino en D6. Pero acostumbra a no quedar óptimo dicho alfil en D6, porque no, bueno, le cede 7 a la dama, esa es la parte buena, pero en caso de cualquier eventual cambio y que el blanco retome de caballo, queda dicho alfil tocado, ¿no? Está sólido en D6, ¿no? El blanco gana tiempos a la vez que moviliza piezas. Y bueno, y aquí lo podéis ver en cierto detalle en el curso, pero el blanco se queda mejor, ¿no? Y recordad siempre el tema de comer y cuando nos comen de caballo, saltar con el caballo, ¿no? Y tocar el alfil. Esto siempre nos garantiza iniciativa. Si nos come de peón, no hay salto de caballo, pero la estructura del negro es peón. También hay el siguiente tema, que es que contra A3, el blanco, perdón, el negro, viendo que B4 es bastante molesta, porque te hace escoger entre dos casillas que ninguna es perfecta, algún inconveniente tiene una o la otra, tendría lógica jugar a 5, ¿no? Y evitarlo, pero tras C4, la intercalación de las jugadas a 3 a 5 favorece al blanco, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, alfil B7, completando el desarrollo, dama C2, mirando hacia el peón de H7, que lo defiende el caballo, pero el caballo está tocado, H6 a superlógica, como, y aquí pasan temas parecidos, ¿no? Bueno, el dama C2 igual a alguno le ha sorprendido, porque en la variante anterior la habíamos puesto en E2, pero bueno, era porque ya había una torre en C8 y en C2 no estaba bien la dama. Ahora como que ni está la torre en C8 y encima hay un obstáculo en medio, o sea que la dama está razonablemente bien en C2, encima ha forzado una pequeña debilitación con H6 y encima se podrá esconder en A1, que es uno de los descubrimientos que he hecho, que pasa a menudo. Comes, bueno, en el curso analizo también captura de peón y captura de dama, y os doy unas ideas generales de cómo actuar en cada caso, pero de caballo estaremos de acuerdo que parece lo más natural. Caballo de 4, veis que este tema se repite, ¿no? El caballo en D2 aprovecha la posibilidad de saltar a E4 cuando la tiene, tocamos el alfil se esconde en E7, y torre a D1, que parece rara, ¿no? La eterna discusión de qué torre poner en la columna abierta, ¿no? O cómo distribuir las torres en posiciones en las que hay dos columnas, como sería esta. Parece más natural esta de F ponerla en D1 y la otra ponerla en C1, ¿no? Bueno, pues es una excepción, que es lo bonito del ajedrez, son las excepciones, ¿no? Haciendo torre a D1 tienes, bueno, la virtud de que la dama la puedes esconder ya, ¿no? Si te juegan torre C8, molestando a la dama, amenazando descubiertas, la escondes ya, sin dejar encerrada una torre en A1, ¿no? Pues por eso la hemos pasado a D1 rápido, ¿no? Y está dispuestísima, muy bien preparada para ir a A1 y tocar el punto G7, que puede ser realmente molesto, ¿no? Porque primero con la batería dama C2 alfil D3 le he forzado a hacer H6, y si con la batería con dama 1 y alfil B2 le forzamos a hacer F6, se empiezan a crear unos huecos aquí en la casilla G6, muy desagradables, ¿no? Entonces aquí estaríamos mejor. Casi mejor por parte del negro hacer dama C7, apartándose de la mirada de nuestra torre de 1. Escondemos la dama con la idea que hemos mencionado de dama 1. Entonces le da tiempo de pasar la torre y contra dama 1 tocando en G7, que es muy molesto, gracias a haber pasado la torre dispone de esta defensa alfil F8, pero también una idea que he descubierto gracias al curso, caballo G3 es temática para buscar el salto caballo H5 y molestar más aquí, intentar que toque más peones, ¿no? Que agujeree más el enroque con un F6 y bueno, y tenemos una posición muy prometedora, ¿eh? Con caballo H5 o incluso alfil C4 primero para hacer desaparecer este caballo y luego meter caballo H5, ¿no? Y a ver qué peón toca porque todos tienen inconvenientes, ¿no?
¿Vale? Entonces ya habéis aprendido algo nuevo, ¿no? Que la casilla como natural para la dama puede parecer E2, ¿verdad? Porque está sólida, no nos molesta, etcétera. Y comunica torres, pero en muchas ocasiones casilla C2 da muchas más chances, ¿no? También mencionar lo bueno que ha sido hacer A3, ¿no? Porque si no, claro, tendría caballo B4 el negro, ¿no? El intercalar A3 A5 nos ha beneficiado muchísimo, ¿no? Vale, bueno, también mencionar que D4 podría parecer interesante para liquidar un poco el centro, ¿no? En caso de cambios y cambios hay una liquidación que el negro se queda bien. Y hay que saber qué hacer contra este tipo de D4s, no vaya a ser, ¿no? Que nos lo hagan y se queden bien. Resulta que la jugada temática es caballo E4, que es muy buena, eh, tocando el alfil, tocando el caballo, tocando el peón de H7, ¿no? Si come y comes, bueno, estamos tocando en T4, en H7 también, pero parece que nos estamos dejando pero apoyado por el alfil, pero da igual, porque comes, tiene que ir y aquí simplemente comes, y cuando te recupera el peón te vas, y la posición resultante es muy buena para el blanco, ¿no? Que de material vamos igual, pero le ha quedado el rey muy abierto, alfil probablemente volverá, su alfil de 3 nos dará tiempo, será atacado con torre 1, quizá dama E2, quizá dama C3 también, ¿no? El negro está incómodo y sobre todo que tiene peor rey, ¿no? Para el resto de la partida. Bueno, en definitiva que encuentro prometedora esta posición, ¿no? Entonces, volviendo al sistema Zucker, nace a partir de que con el alfil en D3 lo complementamos con este B3. Bueno, mencionar que no lo he dicho antes, quién era Zukertort, ¿no? Zukertort fue un jugador polaco que fue el primer subcampeón del mundo. Digamos que el primer mundial de ajedrez que se disputó, se habían disputado muchos torneos antes, pero claro, no existía Federación Internacional, no existía como, bueno, no había campeonato del mundo, en definitiva, ¿no? Eh, Se disputó el año 1886 y fue ganado por Steinitz. Y bueno, y el subcampeón pues fue Zukertort, ¿no? Que era un jugador muy fuerte que cuenta la leyenda y una anécdota curiosa que es que 3 años antes, en el 1883, Zukertort ganó el torneo de Londres, que era de los más prestigiosos de la época, eh, por delante de Steinitz, que digamos que a nivel popular era considerado el mejor, pero no existía el elo, no existía el título de campeón del mundo, era simplemente una creencia popular, ¿no? Pero bueno, hizo una muy buena campaña de varios torneos ganados y lo culminó con este de Londres del 1883. Y en la ceremonia de clausura del torneo, uno de los aristócratas que estaba haciendo un discurso lo quiso terminar diciendo, haciendo un brindis, ¿no? Por el mejor jugador del mundo, ¿no? Y resulta que se levantaron tanto Steinitz como Zucker, ¿no? Y ambos, ¿no? Se daban por aludidos como el mejor jugador del mundo, ¿no? Y bueno, de manera natural, ¿no? Se vio la necesidad de esto dirimirlo en un tablero, ¿no? Bueno, y se creó el primer mundial, que fue, como digo, en el año 86 y Zuckertot fue subcampeón mundial. Bueno, dicho esto, por supuesto era un jugador muy fuerte de la época y bueno, popularizó una serie de... Era un adelantado a la época en temas de teoría de aperturas y bueno, con blancas el sistema Zukertot con alfil de 3 y B3 lo popularizó, ¿no? Vale, también quería hablar de el tema de que el negro puede en cualquier momento comer, ¿no? Lo puede retardar, comer en D4 me refiero, ¿no? Y hacerlo más tarde o lo puede hacer muy pronto, ¿no? Pero podríamos llegar a posiciones de este tipo, ¿no? Y B6 para activar el alfil por B7. A esto se le acostumbra llamar estructura Carlsbad,
este tipo de posiciones donde un bando pierde, digamos, el peón de C y el otro bando pierde el peón de E. La lógica del negro al cambiar es que, como el blanco ha retomado de peón, el alfil de B2 pues queda con la diagonal cerrada, ¿no? Y bueno, en general no es el mejor alfil que habremos visto en nuestra vida, ¿no? Pero hace cosas buenas, ¿no? Sostiene el centro y un poco el flanco de dama, como veremos, y apoya la casilla de 5, donde es súper temático y habitual instalar un caballo. El apoyo del alfil tiene su gracia, ¿no? Y bueno, gracias al curso, ¿no? Descubrí un tema que es el siguiente. Tras caballo de 5 y alfil B7, a mí no sé, por defecto, ¿no? Me sale jugar F4 y luego lanzar algún tipo de ataque con torre F3 y torre H3. Bueno, perdón, no lo he dicho, pero caballo B4 nos la pueden hacer en cualquier momento, pero nos vamos y luego expulsamos al caballo y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Normalmente el tema de evitar este salto caballo B4, sea con A3 o sea con C3, luego hablaré de este C3, normalmente esta decisión la podemos retardar, ¿no? No tenemos prisa, ¿no? A la que aparece una torre en C8 o una dama en C7, entonces sí que hay que hacer algo, ¿no? Contra caballo B4. Bueno, dicho esto, alfil B7 es la normal, torre E1. Esta quizá no es tan normal y forma parte de lo que llamaría descubrimiento que he hecho a través del curso, ¿no? Resulta que tras torre C8, que es la jugada más natural del mundo, ¿no? Ahora sí que nos amenazan caballo B4 y cuando retiremos el alfil nos caería el peón de C2. Esto no puede ser permitido, ¿no? Y bueno, ya tengo dos partidas jugadas en las que jugué A3 y no me gustó. Y estudiando para el curso he visto las virtudes de la jugada C3, que parece muy fea, ¿no? Parece como que anula el alfil, pero es mejor. Voy a intentar explicar por qué. Resulta, bueno, jugué A3, por ejemplo, en una, y tras torre C7, esta jugada os puede sorprender un poco, pero resulta que es muy temática para jugar dama C8. ¿Y este dama C8 por qué? Bueno, una pequeña presión en la columna C y sobre todo alfil A6 como plan, ¿no? La dama de C8 defenderá este alfil y el negro intenta cambiar el alfil de blancas, ¿no? Que es el más prometedor, ¿no? El otro es como de sostener, ¿no? Que también me gusta, ¿eh? Hace sus cosas, pero el que promete montar temas de ataque, etcétera, es el de casillas blancas, ¿no? Y entonces, claro, con este dama C8, pues nos plantean la posibilidad de cambiárnoslo vía A6, ¿no? Vía alfil A6. Que normalmente tendremos C4 a disposición para evitar dicho cambio. Pero entonces peón por y lleva una posición de peones colgantes que es delicada, ¿no? Hay que ver cuándo es buena y cuándo no, que eso es todo un arte, ¿no? Dominar eso. Pero en todo caso nos está viniendo con dama C8, seguro. Y bueno, una partida mía, que la menciono en el curso, jugué dama F3, dama C8, torre E2, con intención de contra alfil A6 jugar C4, ¿no? Y centralizarme, cuando digo centralizarme me refiero a que esta venga aquí, ¿no? Y antes de decidir cualquier plan de ataque, quizá con dama H3 y atacar aquí, expulsar este caballo de alguna manera. A veces con caballo G4, a veces lanzando el peón de G, depende, ¿no? Pero bueno, montar algún ataque que nazca de la centralización de piezas. Normalmente juegan esta muy temática, que también se da en el Londres, en posiciones de Londres. Y aquí, torre A1 jugué y caballo F5 me jugaron. Claro, aquí recuerdo que una de las virtudes de ponerme así tal como me he puesto con las torres y la dama así, es que a veces el peón de C2 es un tema para el negro, con jugadas tipo caballo E4, comes, 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 y tras toda esta secuencia te comen en C2, si tuvieras que comer, por ejemplo, de torre, ¿no? Pero claro, como me he puesto así, puedo comer de dama.
y defiendo C2 y me quedo con peón de más, ¿no? Luego C4 y ya está, ¿no? Pero, aunque caballo 4 no vale ahora, puede valer más tarde cuando la dama se haya movido y no pueda comer de dama. También he de estar muy atento a una posible entrega de calidad, que de momento no vale, porque como gracias a la torre de 2, luego la dama cuando le quede en C2, bueno, le quedará a tiro de descubiertas. De momento no vale, pero está ahí, ¿no? El alfil A6 está ahí, el toro por C2 está ahí, el caballo 4 está ahí, ¿no? Y recuerdo que tras caballo F5 me incomodaba un poco todo y acabé haciendo C3, ¿no? Y luego pensé, ostras, hago A3 y pocas jugadas después tengo que hacer C3, ¿no? Que era la segunda vez que me pasaban, no exactamente esta posición, pero parecida, que hice A3 y luego tuve que hacer C3, ¿no? Que no es el fin del mundo, de hecho acabé ganando y no sé si tengo mucha queja de la partida, pero hacer A3 y luego C3 se me antoja que no puede ser, ¿no? Entonces me dio por investigar y dije, ostras, quizá podría hacer C3 directa, ¿no? Y resulta que es mi recomendación en el curso. Haces C3 directa eh, y tiene más virtudes de lo que parece. El defecto es obvio, ¿no? El alfil que queda en B2 un poco con virtudes solo defensivas, ¿no? Pero fijaos que tras... ¿Os acordáis de este plan, no? Otros planes no nos molestan y haríamos lo mismo, muy probablemente, ¿no? Pero torre C7 para dama C8 sí que nos tenemos que poner alerta porque viene alfil A6 luego y tiene su gracia para él, ¿no? Pero torre E3, esta es la jugada estrella que os quería mencionar, ¿no? Acumulamos piezas en el flanco de rey. El F4 nos lo hemos ahorrado, pero la torre está lista para pasar al ataque. Y si dama C8 para alfil A6, dama E2, controlando la casilla A6 y centralizando todo. Torre E1 será la próxima. Y bueno, es cierto que este alfil no es la mejor pieza del mundo, pero es que todas las demás están súper centralizadas. No hay caballo 4 nunca, porque tenemos más piezas para comer. Entonces, bueno, el jugador de Zuckerto tiene que estar atento a que no le hagan caballo 4, pero aquí es muy fácil de ver que no funciona, ¿no? Y el negro no tiene plan. O sea, jugar B5 nos lo comemos. Si juega 6 para B5 podemos hacer A4 y no consigue nada. No A3 y no A4. O sea, cuando pienso en A3 también me gustaría dejar este mensaje, ¿no? Si el peón de A mueve a algún sitio, que sea A4, no A3, ¿no? Salvo alguna excepción, hay alguna variante que sí que hacemos A3, pero no en esta, ¿no? Y bueno, y la torre irá a H3 y intentaremos desalojar el caballo de F6 y atacar, aprovechar que está un poco distraído aquí haciendo cosas en el flanco de dama que no llevan a ninguna parte para montarle un buen ataque, ¿no? Vale, entonces este C3, mencionarlo. También mencionar que tiene otra virtud extra, que es que si nos comen, de caballo no puede, porque peón por es un ataque doble a alfil caballo, pero de alfil se podría mencionar, ¿no? Que te vienen y te atacan el peón de, ¿no? Pero entonces respondemos caballo F3, defendemos. Esto de repente me recuerda a una francesa un poco, ¿no? El flanco de rey del negro. Y cuando te atacan el alfil, lo escondes aquí, gracias al C3 hecho anteriormente, ¿no? Bueno, en estas variantes encima este alfil de malo no tiene nada, porque se puede asomar por aquí a molestar, por esta diagonal, o eventualmente se puede cambiar de diagonal vía aquí si la cosa evoluciona. Pero vamos, que vas a tener un ataque brutal haciendo torre de 3, que vuelve a ser jugada estrella, ¿no? Y luego el caballo puede pasar por aquí, y bueno, la dama ya tiene vía libre hacia el flanco de rey. Si conseguimos todo esto, estamos prácticamente ganando, ¿no? No hay contrajuego del negro, ¿no? D4 no puede, por dónde rompe, ¿no? Estaríamos muy cómodos y con un alfil en C2 muy intimidante mirando hacia el flanco de rey, ¿no? Vale, dicho esto, esta es la posición, quizá esta habría que decir, porque las variantes donde el caballo sale por D7 también son importantes. Esta sería la posición base del sistema Zukertort, que lo encuentro muy recomendable y bueno, lo prefiero sinceramente al gambito de dama clásico que yo mismo he jugado toda la vida, jugar C4 aquí, ¿no? Porque, bueno,
Primero porque está muy estudiado, segundo porque... y todo el mundo tiene una defensa contra él. Y encima las tres defensas naturales son buenísimas las tres, ¿no? E6, C6 y D por C son buenísimas, ¿no? Entonces la filosofía del Azúcar-Tot es que como el C4 tampoco te aporta tanto, lo dejamos pendiente, digamos, ¿no? No quiere decir que no lo vayamos a hacer nunca, pero se queda ahí y priorizamos otras cosas, el desarrollo armónico de piezas y luego en función de lo que haga él vamos a ver si el plan va ligado a caballo E5, si D por C para abrir diagonales, dependerá de un montón de cosas, ¿no? Pero en todo caso todo nace con E3 en la jugada 3, ¿no? Y importante mencionar dos cosas, ¿no? Que nos saquen el alfil estilo Londres. Veréis que en el curso os enseño a jugar. Bueno, aquí hay dos órdenes, pero llevan a lo mismo. C6 primero y luego E6, o E6 primero y luego C6. El caso es que llegamos a esta posición. Muy de Londres, ¿verdad? El negro está haciendo un sistema Londres, pero el blanco hace esta, que es posible que os suene porque, bueno, en la élite, bueno, las modas van y vienen, pero esta variante no pasa de moda y tiene mucha lógica que así sea, ¿no? El blanco, digamos que es ambicioso, ¿no? Y dice, bueno, vamos a crear algún desequilibrio, ¿no? Para, para conseguir una posición interesante, ¿no? Y ese desequilibrio será el cambio del caballo por el alfil. Y entonces aquí el negro tiene las dos retiradas, alfil G6 y alfil E4, que, bueno, igual si no conocéis la teoría os puede sorprender alfil E4 y os puede parecer más lógica alfil G6, pero está bastante de moda alfil E4 y, bueno, me ha gustado una cosa que he descubierto con el curso, que es que alfil E4 propongo F3, alfil G6. La lógica del negro es que, aunque te regalo el tiempo de F3, también debilita un poquito esta diagonal, ¿no? La diagonal H2, B8, hacia el peón de H2, ¿no? Si consigo hacer alfil D6 y dama C7, ¿no? Preferirías tener el peón en F2 y hacer G3 y hacer un muro ahí que tenerlo en F3, ¿no? Pero por parte del blanco también aplica la lógica contraria, es decir, bueno, el F3 es un tiempo de más que me has regalado que me servirá para preparar E4 tras algunas preparaciones y me va a venir muy bien, ¿no? Y entonces, bueno, mi recomendación en el curso es esta variante, que nace de esta jugada. En lugar de sacar la dama por B3, que está más de moda, la sacamos por C2. Que es una casilla muy, muy armónica también, que nos permite, al igual que dama B3, enrocar largo, pero con la dama en B3 nos pueden poner las damas en contacto con dama B6 y eventual cambio de damas, que bueno, son posibilidades que están muy bien también, pero si me piden mi opinión, ¿no? Prefiero mantener damas al menos por el momento. Y mientras estaba haciendo el curso se produjo una partida entre Divya Desmukh, la jugadora india, y Mungutul, de Mongolia, que Divya hizo todo lo que yo recomiendo en el curso y ganó una partida súper brillante, ¿no? Entonces, con blancas, rogándose largo y lanzando un ataque en el flanco de rey. También es cierto que Mungutul enrocó corto, lo cual es una provocación a ataques lanzando el peón de H y a veces el DG, aunque Divya lanzó el DH sin la ayuda del DG y montó un ataque tremendo igual, ¿no? En todo caso, bueno, la posición resultante la considero interesante. Analizo también alfil G6. Contra alfil G6 propongo caballo por, peón por y alfil D3. Que, bueno, se basan en unas partidas de Carlsen que me inspiraron a mirarme esta línea y creo que también es muy interesante. Veis que el tratamiento es diferente. En la otra línea, como te han regalado el F3, te pones más agresivo. Y en esta es ligeramente más posicional, pero también muy interesante. Ya veréis que el blanco consigue cierta ventaja, ¿no? No mucha, pero una ventaja interesante. Vale, esto los jugadores que, bueno, que son de eslava, que quieren sacar el alfil estilo eslava, ¿no? Nos lo pueden jugar, ¿no? Pero por mi experiencia, la mayoría de partidas me juegan o E6 o C5, que me la he dejado para el final para comentarla. C5, bueno, es
más ambiciosa, claramente, ¿no? Porque no quieren cerrar el alfil como la de E6, pero no lo quiere sacar aún. Lo que quieres hacer de momento caballo C6 y luego visualizar a ver cómo se pone el blanco para decidir qué hacer con el alfil, pero presuntamente su sueño es sacarlo, bueno, o por F5 o por G4, ¿no? Vale. Pero claro, tiene un inconveniente que es que comemos rápidamente. Como no ha hecho E6, no está listo para retomar. Y comemos y amenazamos con quedarnos con el peón de más. Esto ya lo recomendó Rey Enigma en un curso. Su curso se basaba en la Colle, ¿eh? Es decir, tras E6, él recomendaba alfil de 3, C5, C3, en lugar de B3, que es la que recomiendo yo, ¿no? Pero claro, contra C5, él recomendaba comer igual que yo. Pero no nos hemos pisado variantes, digamos, ¿eh? Hemos recomendado cosas diferentes. Tras E6, que es la principal, con mucha diferencia, B4, nos defendemos el peón. Y el negro, si quiere recuperarlo, si no lo recupera, estamos muy felices, porque queremos fianchetar este alfil, sacar el caballo por D2 y eventualmente de C4, ¿no? Desdoblando el peón y, bueno, sacamos este alfil, nos enrocamos y felicidad total y peón de más, ¿no? Entonces las negras, claro, más que desarrollar y enrocar, lo que quieren es recuperar el peón primero, ¿no? Prioridad número 1, ¿no? Entonces A5 es muy normal, ¿no? Jugamos simplemente C3 y tras la captura y la ruptura, esto es muy temático para recuperar el peón, aquí Rey Enigma recomendaba alfil B5 jaque, que yo mismo la he jugado varias veces, y tras el alfil tapa, comer, veréis que la variante que yo recomiendo y la que recomienda él son muy parecidas. Tras esta secuencia y B5, el blanco consigue su objetivo, ¿no? Consigue una posición muy interesante, muy asimétrica, donde un bando tiene peones pasados en el flanco de dama, en este caso el blanco, y el negro tiene un montón de peones en el centro, ¿no? Y bueno, y es todo un arte saber cómo manejarse en estas posiciones. Pero existe la versión que recomiendo yo sin cambio de alfiles, es decir, contra B6, jugar A4. Esto lo ha jugado Aronian como jugador así más destacado, ¿no? Peón por y B5, ¿no? O sea, la similitud es evidente en cuanto a estructura, pero este alfil y este alfil se mantienen en el tablero sin cambiarse, ¿no? Entonces, como la otra, la de cambiar alfiles, es muy popular y esta es menos, uno, sorprendes a la gente y dos, es fácil que mezclen la variante que conocen contra una, la mezclen para la otra, ¿no? Al menos a mí me ha pasado, ¿no? Que un rival tras la partida me dijo que... Me dijo unas variantes que no encajaban con esta posición y sí con la otra y me pareció que simplemente había confundido líneas, ¿no? En todo caso, la posición principal de esta variante, analizo variantes menos principales también, pero es súper lógico que ambos bandos completen el desarrollo así, con ambos bandos enrocando y lleguen a esta posición que, vamos, facilísimo llegar porque las jugadas han sido súper lógicas, ¿no? Y entonces aquí hay cosas en común con la línea con los alfiles cambiados y cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, una cosa en común es que siempre que te hagan E5, que lógica es, ¿no? Porque pone en marcha la peonada central y, bueno, te quieren hacer E4, echarte el caballo y atacarte. Y en principio, salvo alguna excepción, no hay que consentir eso, ¿no? Siempre hay que responder E4. Esto es súper importante. Regalas un peón, pero el caballo va a ganar esta casilla cuando te coman el peón. Y en caso de que te hagan... bueno, sí, si te comen el peón... Comer, ¿no? Caballo H4 es muy interesante para... bueno, para que este caballo salte a F5 y el otro salte a C4, ¿no? El de C4 es maravilloso. El par de peones estos, bueno, tienen defectos.
un defecto muy evidente es que cierran las dos diagonales de sendos alfiles, ¿verdad? Con lo cual no te pueden atacar apenas. Y este caballo quisiera es fortísimo. Atacará al alfil que no sabrá dónde ir, apoyará a 5, movilizando los peones. Este caballo saltará aquí o, si no puede saltar, será defendido con G3 y eventualmente fianchetado. No le pasa nada. Y bueno, y esta posición, a pesar del peón de menos, en el curso lo explico con bastantes ejemplos, porque se puede dar en un montón de casos. Explico por qué siempre hay que hacer E4, prácticamente siempre, ¿no? No hay casi excepciones, ¿no? Contra E5. Bueno, y cosas particulares de esta posición, por ejemplo, C4, a veces se puede hacer en la otra línea sin los alfiles, a veces hay un caballo C5 y caballo D3, porque no hay alfil, pero aquí sí que hay alfil que defiende la casilla de 3. Digamos que no es tan preocupante. Y encima, en esta posición concreta es mala porque comemos aquí y el alfil de D6 se comemos y simplemente se ha dejado un peón, ¿no? Y se queda perdido. Bueno, es un truco concreto, ¿no? El truco de que C4 no vale. E5 no es buena. Otra que no es buena es dama E7, es que hay muchas que fallan. Por la simple razón de que A5, ¿no? La dama no se puede distraer tanto en el flanco de rey porque una vez los peones se ponen en marcha, la ventaja blanca se dispara, ¿no? Porque son molestísimos y avanzan bastante rápido, ¿no? Atropellan piezas a su avance, ¿no? Entonces, bueno, os pongo un ejemplo de una partida mía que me jugaron dama C7, sale en el curso comentado. Dama C2 normalmente es la casilla idónea para la dama en estas líneas. Las torres ya es diferente, ya tienes que ver en cada caso, ¿no? Pero a veces se juega torre A2, que parece rara, pero sirve para hacer torre A1 y ya tener la movilización de peones lista. Que se puede apoyar con alfil C3 también. O sea, si logras hacer A5, está súper bien, ¿no? Y la gracia es un poco tenerlo distraído con las piezas evitando el A5 y que de repente empiecen a pasar cosas por el centro o el flanco de rey y le pille distraído, ¿no? Y bueno, y si no le pilla distraído, entonces los peones son un arma muy molesta, ¿no? Bueno, dicho esto, mi rival jugó H6 y aquí me pareció claro, digo, ya sé lo que quiere hacer, ¿no? Bueno, quiere hacer E5, pero quiere evitar que tenga el salto a G5, ¿no? Pero, y recuperar en E4, ¿no? Pero como conocía por el curso de que el caballo puede ir a otros sitios, cuando le hacen D por E4 puede ir a H4 perfectamente, la jugada H6 evitando caballo G5 pensé que era innecesaria. Y dije, bueno, vamos a hacer una jugada útil que cuando me haga E5 y E4 sea me beneficie tenerla, ¿no? Y pensé, y de hecho jugué torre F de 1. Y me funciona muy bien porque, claro, él necesita crear algo en el centro, aprovechando que tiene más peones. Y ese algo parece E5, pero tras E4. Esto no lo he dicho, pero si en posiciones similares juegan D4, en lugar de comer, bueno, la casilla C4 la hemos ganado igual, lo único que está este alfil, ¿no? Juega más, nos tocan en E4 y nos dificultan el caballo C4, pero es una dificultad muy momentánea porque hacemos alfil de 3, defendemos mejor E4, el caballo luego va aquí, el peón va aquí. Este alfil no juega mucho en este diagonal, pero lo reciclaremos vía C1. Bueno, en el curso explico una variante en la que el negro intenta un caballo H5, caballo F4, pero claro, alfil C1 y ese caballo cuando salta F4 te lo comes, ¿no? Bueno, el blanco se queda muy bien, siempre que logra meter un caballo en C4 se queda muy bien, ¿no? ¿Vale? Y esto sería otro ejemplo. ¿Vale? Y entonces, bueno, lo dejo aquí. Este ha sido un vídeo para que tengáis una idea global de lo que es el sistema Zukertort. Es decir, si nos hacen E6, alfil de 3, C5, B3, un par de ideas que me han llamado la atención haciendo el curso y que me apetecía compartir. Bueno, un aperitivo de qué va esta línea de la eslava, porque en realidad es una transposición a una línea de la eslava, pero con este caballo H4 muy interesante. Y otro aperitivo de C5,
que, bueno, está muchísimo más detallado en el curso, pero la posición estrella sería esta, ¿no? En la que bueno, hay que aprender a dominar un poco o mantener controlado el centro negro, que es donde el negro tiene ventajas en el centro, pero ya habéis visto que con saber responder a su E5 con nuestro E4 nos quedamos muy bien y el centro no es ningún problema. Pues hasta aquí este vídeo resumen. Accede a las clases de prueba gratuitas de Chess Enigma. Disfruta de vídeos, ejercicios interactivos y un tablero digital para practicar en cualquier lugar y dispositivo. Regístrate gratis y empieza hoy a mejorar tu ajedrez desde casa.